¿Cómo están? Los saludos del Centro Morfopsicología. Ahora vamos a hacer un análisis de un caso desafortunado que acaba recientemente de suceder, el fallecimiento por el atentado de Carlos Manso, un presidente municipal que ya muchos yo creo que se han enterado por lo que está sucediendo en esa zona de Michoacán, pero lo que me llamó la atención es por qué le llamaban el Bukele mexicano. ¿Será que tenía algunos rasgos característicos en su personalidad que lo destacaban para ser un líder muy particular dentro de México? Así que vamos a adentrarnos un poquito en su análisis de personalidad a través de su rostro. De las tres partes que distinguen una personalidad entre la racional, emocional e instintiva, la parte que más se destaca es la emocional y la instintiva, la zona media y la parte inferior. La parte inferior es grande, si no es totalmente ancha, es un poco grande, no es corta, lo que indica una persona con territorialidad, con fuerza, dominante, con combatividad. Recordemos que esto es una característica de los perfiles que tienden a la seguridad, los soldados, los policías, personas que hacen mucho ejercicio o tienen la necesidad de canalizar la energía, él tiene estos rasgos. A diferencia de Bukele, que la parte que más se destaca, por ejemplo, la zona superior, que es la frente, que está muy amplia, son personas como que tienden a idealizar, a teorizar antes de actuar, tienden a la imaginación. En el caso de Carlos Manso es una persona más práctica, una persona que sí analizaba, sí reflexionaba, pero pasaba más rápido a la acción, era más concreto. Vemos en las cejas una característica que se da en personas que tienden a incluso a la tristeza, cuando no hay elementos de combatividad, cuando las cejas caen ligeramente en sus extremos, nos indica una persona nostálgica, triste, que puede llevarlos incluso al suicidio cuando son personas que no tienen muchos elementos de combatividad y tienden a ser muy susceptibles. En el caso de Carlos Manso es una persona que debido a la fuerza que tiene, a la combatividad, este rasgo lo hace ser más sensible, simplemente más humano. Si comparamos también el tamaño de la nariz, recordemos que una nariz mientras más grande y carnosa sea, nos indica una persona que tiene más facilidad hacia el trato, una persona más humanista, una persona más empática hacia las demás personas. Aparte, el marco del rostro no muestra ninguna dificultad para trabajar en equipo. Es una persona que podría ser una persona con liderazgo. Incluso a pesar de la edad que tenía, unos 40 alrededor que tenía, no vemos rasgos que destaquen de líneas de expresión, que muchas veces las líneas de expresión destacan dependiendo en qué parte se vean del rostro, las dificultades que uno tiene en la vida, las frustraciones, las amarguras. Muchos perfiles delictivos tienden a tener demasiadas líneas de expresión. Claro, esto no es una solo patrón, hay que analizar todo el rostro, pero en el caso de Carlos Manso no. Lo que vemos que es una persona que se había desarrollado dentro de lo que cabe en un ambiente familiar que fue generoso, una persona que lo hacía mantener con esos valores. Las orejas son grandes. Recordemos que tanto la nariz como las orejas cuando nos hacemos más grandes es algo que sigue creciendo y casualmente las dos indican ser más flexible, ser más humano. Las orejas grandes son personas atentas, son personas que les gusta escuchar a las demás personas, son personas que no se cierran completamente a su propio criterio, sino que también escuchan a las demás personas, por lo que la combinación del tamaño o la forma de las cejas, la forma de la nariz, el marco del rostro más las orejas lo hacían una persona líder, una persona que sabía escuchar, una persona que era atento, que le gustaba escuchar las necesidades de las demás personas. Una persona que es sensible, sin embargo el tipo de nariz nos indica una persona que si bien es sociable, es una persona que es empática, no es una persona que confía o confiaba fácilmente en las personas con las cuales se rodeaba. Es una persona que necesita tener mucha seguridad para decir esta persona, tal conocido o tal amigo es una persona que entra dentro de mi núcleo de personas confiables. Una persona que era muy reservado en ese sentido, a pesar de que era muy sociable y se mostraba afectivo, en su interior era una persona que no mostraba fácilmente la confianza hacia sus colaboradores fácilmente. Sin embargo, también la forma de las orejas que no muestran un apego completamente a las normas, es decir, no es una persona completamente subordinable. Si bien siguen ciertas reglas, pero a él le gusta actuar con independencia. Son personas que les gusta cierta independencia, que confían en su propio criterio para llevar a cabo empresas, para tener cierta libertad para tomar decisiones. Sin embargo, como vimos, siempre estaba dentro de un margen de la empatía,
de la sociabilidad, una persona que, como comentamos por el tipo de frente, es una persona que pasa más fácil a la acción, una persona combativa, territorial, fuerte y dominante. Así que bueno, son los rasgos más característicos de él, por eso lo hacían de alguna manera muy especial, por eso tenía una comparación con Bukele, que también tiene muchos elementos de afectividad, de paciencia, de buen trato con las demás personas, un buen liderazgo. Entonces, bueno, eso es algo que se destacaba mucho en él. Desafortunadamente ya vimos este suceso. Yo viví varios años, perdón, en Zamora, Michoacán, entonces conozco muchas veces cómo está la situación. Se le llama el lugar del segundo impuesto, porque aparte del impuesto que se paga al gobierno, pues ya saben que otro impuesto se paga. El lugar del oro verde le llaman, que es el aguacate. Llegué a tener varios conocidos que fueron secuestrados, conocidos que perdieron la vida, desafortunadamente por la inseguridad, así que conozco más o menos cómo está la zona. Y bueno, pues todos los que viven por allá en esas zonas, pues saben muy bien cómo se maneja la situación. Desafortunadamente yo no tengo, no por ser pesimista, pero siento que es muy difícil poder cambiar la situación. Yo desde mi punto de vista personal, en mi propia y humilde opinión, más bien es busquen a Dios, las personas que están ahí acérquense a Dios, es la única protección en la que yo confío. Desafortunadamente es una zona donde se basan mucho también en las tradiciones y las costumbres religiosas, y bueno, no lo voy a contestar yo, Jesús lo dijo en algún momento, me negáis mis mandamientos por seguir las tradiciones de o aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y bueno, eso es solamente lo que yo comento desde mi punto de vista personal y humilde. Y bueno, pues esperemos que yo me equivoque, esperemos que realmente puedan solucionar esta situación y pues mi más sentido pésame por toda la familia que está sufriendo por este atentado.